Bien, vamos a empezar. Por ahí ya no estamos un poquito atrasados en el tiempo. A mí 2 horas se me pasan, pero volando. Abrí la ventana, sí, abrí la ventana, pero hace calor. Yo tengo calor, no sé ustedes, pero yo estoy... Bien, lo que hay que entender de cada una de las funciones, ¿sí? Nosotros acá lo que vamos a hacer en todos los casos de ver funciones, no nos vamos a detener en cuestiones, por ejemplo, si la fórmula no se parece a una función lineal, ¿cómo hago para transformarla? Vamos a directamente a trabajar con formas que tienen función lineal. El tema función lineal da para mucho más, pero ustedes simplemente tienen que reconocer la fórmula y saber que se trata de una función lineal. Y después, si saben que es una función lineal, cómo graficarla, ¿sí? En función de ciertos datos. Bueno, en general, como se muestra acá, recuerden ustedes que las funciones yo las podía escribir a través de fórmulas, ¿sí? Fórmulas donde relacionaba dos variables. En este caso, nuestras variables son x e y. Y todas las otras funciones vamos a utilizar ambas variables con esos nombres. Alguno que otro problema cuando veamos lo que nosotros llamamos aplicaciones económicas, ahí sí vamos a cambiarle el nombre a las variables. Vamos a asociarnos, por ejemplo, con variable Q, que va a representar cantidad, o con variable P, que va a representar precio. Por ahora nos manejamos con la función, con las variables llamadas x e y. Bien, una función lineal, ¿sí? Consiste en este tipo de expresiones, este tipo de fórmulas, ¿sí? Por ahí, acá hay mezclada dos en realidad. Yo las voy a separar. Por ejemplo, si ustedes tienen escrito f de x igual a mx más b, ahora vamos a ver quién es m, quién es b. Esta es la expresión de la función lineal, ¿sí? La función lineal. Primero, ¿por qué se llama función lineal? Función lineal la vamos a llamar así porque nuestra variable independiente, que la denotamos con x acá adentro, está elevado a la 1, ¿sí? Y nuestra variable dependiente y también, ¿sí? Esta es la función lineal. La otra expresión, cuando yo pongo y en lugar de f de x, ponemos y, ¿sí? Escuchen lo que digo, en lugar de f de x la cambio por la letra y, esto pasa a ser lo que uno llama la ecuación lineal, ¿sí? Hay una diferencia entre un aspecto y el otro. Fíjense, f de x igual a mx más b no es lo mismo que escribir y igual a mx más b. Una es la definición de función, la otra es la definición de ecuación. Cuando ponemos la palabra ecuación, automáticamente eso hace referencia a que puedo mover elementos de un lado al otro cuando tengo una ecuación. Cuando tengo una función, no. En una función a lo sumo uno puede evaluar en la función o cambiar x por un número y demás. Pero cuando ya tengo una ecuación lineal es donde yo puedo trabajar, pasar elementos de un lado al otro. Bien, m y b siempre van a ser números reales. ¿Sí? Van a ser números reales, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Números reales cualesquiera, ¿sí? M recibe el nombre de la pendiente de la recta, ya vamos a ver qué significa a medida que avancemos hoy con la clase, y B la ordenada al origen. Ordenada al origen, ustedes algo ya habíamos mencionado, igual lo vamos a recordar cuando lo calculemos, ¿está bien? Como les dije antes, X es la variable independiente, e y o f de x es la variable dependiente. Y en general, esta es la forma, ¿sí? Esta es la forma o fórmula de una función lineal. Bueno, acá tengo un caso. Vamos al ejemplo. Esta fórmula que se muestra acá abajo, ¿sí? Es la fórmula de una función lineal. Que, como dice acá, la representación gráfica, y esto es importante, cada función que vayamos viendo tiene un dibujo particular, ¿sí? Para la función lineal, el dibujo que representa esa función es una recta. Para la que vamos a ver después, el dibujo va a ser otra cosa, y así sucesivamente.
Si recuerda la clase pasada, yo les dije que una función podíamos representarla por una fórmula, como está acá esta, por una gráfica asociada, o por una tabla, ¿sí? O otros elementos. Hay un montón de formas de representarla, pero nosotros básicamente usamos 3. Y las que más vamos a usar para representar una función va a ser o fórmula y gráfico, ¿sí? Es la que más nos vamos a mover. Bien, su representación gráfica es una recta. Casi todos los ejercicios que van a tener en la práctica, el objetivo principal va a ser conseguir dibujar esta recta en función de la fórmula de la función lineal que me den a mí. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cuáles son los elementos que generalmente se necesitan o se obtienen para una función lineal. Están definidos acá. Son básicamente, bueno, a ver, yo los voy a, denme un segundo, voy a tratar de que queden todos juntitos para que, son el dominio, la imagen, conjunto dominio, conjunto imagen, ay, ¿qué hiciste? Puse cualquier cosa acá, esperen, a ver, borro esto, muevo acá. Bueno, ¿se acuerdan qué era el dominio de una función? ¿Qué era el dominio? Eran los posibles valores que tomaba la variable independiente, ¿sí? O sea, yo reemplazaba la fórmula de la función y la idea era que siempre pudiera encontrar un valor de imagen, un valor de i, ¿está bien? En este caso, como la fórmula de la función, la voy a escribir acá, f de x. Si yo la miro en general es m por x más b, ¿no? M y b van a estar siempre fijos. X no, porque es la que varía. Si uno mira esta fórmula y reemplaza a x, reemplaza acá a x por un número, sabe que esa x después lo tiene que multiplicar por otro número llamado m y sumarle otro. O sea, y esa cuenta se puede hacer siempre, cualquiera sea el valor que yo le dé a x. En consecuencia, eso me está diciendo, como dice acá, que el dominio siempre, y esto va a ser cualquier función lineal, siempre van a ser todos los reales. O sea, no voy a tener un conjunto menor que no sean todos los reales. O sea, yo a x la puedo reemplazar por cualquier número real, ¿sí? Y siempre voy a poder conseguir resolver la cuenta, con lo cual significa voy a tener una imagen para ese x. Bueno, ¿qué era el conjunto imagen? El conjunto imagen eran justamente los valores que al reemplazar x obtenía para y. Y bueno, resulta que cuando yo acá en la fórmula de la función reemplazo a x por cualquier número real, voy a obtener cualquier otro número real. Entonces, el conjunto imagen para cualquier función lineal que veamos a futuro, siempre también van a ser todos los reales. Bueno, esta es una notación de escribir dominio. Yo le voy a escribir otra notación. También uno puede escribir el dominio de estas funciones igual a R. Podemos escribirlo así, dom de f igual a R. O con notación de intervalos. R, el conjunto de los números reales, también se puede escribir con una notación de intervalos. ¿Qué intervalo? Arranca en menos infinito ¿hasta dónde? A más infinito. Entonces tengo 3 maneras diferentes de escribir el dominio, ¿sí? Bueno, en la imagen, el conjunto de imagen lo mismo, ¿sí? El conjunto de imagen también, como son todos los reales, lo puedo escribir como im de f igual a r, o escribirlo con notación de intervalo. Pero saber que siempre estos dos conjuntos van a ser todos los números reales, ¿sí? Bueno, ¿qué otros elementos habíamos mencionado que eran importantes o a tener en cuenta para cuando uno necesita dibujar una función? Eran estos dos puntos, ¿sí? Que yo creo que los habíamos llamado puntos característicos o son puntos especiales. Algunas funciones no los tienen. Ay, espera, me sale horrible la letra. Puntos característicos, había aparecido con esa palabra. Bueno, está ahí escribo. Característicos. Era la ordenada al origen y la raíz.
Bueno, ¿qué era la ordenada, el origen y la raíz? Lo dice acá, lo menciona acá nuevamente. La ordenada al origen es un punto, ¿sí?, de esta función, pero que se consigue intersectando la recta y el eje de las ordenadas. El eje de las ordenadas, ¿qué eje es? El eje Y, ¿sí? O sea, es un punto que generalmente lo buscamos, ¿sí? La ordenada al origen, casi todas las funciones tienen ordenadas al origen. Entonces, ¿cómo se obtenía en general la ordenada al origen? ¿Cómo era? Era buscar la imagen o buscar cuánto vale Y cuando X vale 0. ¿Está bien? Entonces, si yo lo reemplazo en esta fórmula general, me reemplazo el X por 0, claramente el primer término de esta suma se cancela. Entonces, ¿qué valor de Y me das siempre en el caso de la función lineal? Ese número o constante B, ¿está bien? Bueno, ya vamos a hacer un ejemplo con números y van a entender. Entonces, la ordenada al origen es un punto. Si es un punto, siempre lo tiene que escribir como par ordenado. ¿Cómo era el tema de escribir los puntos como par ordenado? La primera coordenada siempre correspondía a qué valor, al X. La segunda componente al valor que toma de imagen, Y. Como acá el X que yo estoy considerando es el valor 0, ¿sí? En el primer valor de este par tiene que ir el valor 0. Y en el segundo lugar el número que obtengo para I, que es el valor de B, ¿sí? Bien. Entonces, punto que vamos a considerar encontrar siempre para dibujar mi recta va a ser la ordenada al origen, ¿sí? De nuevo, ¿cómo se calcula o cómo se encuentran las coordenadas de ese punto? Reemplazando en la fórmula de la función la X por 0, ¿está bien? Y este mecanismo de ordenada al origen lo vamos a hacer para todas las funciones. Para todas las funciones, la ordenada al origen se busca de esa manera, reemplazando en la fórmula de la función el valor X por 0, ¿sí? Bien, ¿cuál era el otro punto característico que habíamos mencionado? Cuando mi dibujo de función corte al eje de las abscisas. ¿Y el eje de las abscisas qué eje era? El eje X, ¿está bien? O sea, yo busco ahora cuál es el punto donde la gráfica de esta función va a cortar al eje de las abscisas o eje X. En ese caso, se tiene que plantear cuando la imagen, ¿qué dice acá? Anoten ustedes con palabras. ¿Para qué valor de X su imagen o su valor de Y vale 0? ¿Está bien? Eso es lo que significa esta igualdad, ¿sí? ¿Para qué valor de X su imagen es 0? Ese es calcular la raíz. ¿Para qué valor de X la imagen es 0? ¿Está bien? Bueno, la imagen es 0. Bueno, entonces es 0. Yo voy a nuevamente partir de la fórmula de la función, ¿no? Y acá por ahí, y vamos a poner un paso previo. Supónganse, igual esto está así, pero fíjense, yo parto de la fórmula de la función lineal, ¿no? ¿Está bien? Yo ahora en el lugar de f de x voy a reemplazar por el valor 0. Entonces, ¿cómo va a quedar esta igualdad? 0 igual a mx más b, ¿no? Ahora mi pregunta es, esto que voy a señalar acá, esto que señalo acá, ¿es lo mismo que esto que está acá? ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? Sí, que yo tenga el 0 a la derecha y toda la expresión de la función a la izquierda o viceversa, es la misma ecuación, ¿está bien? Es la misma. Bueno, ¿qué tengo que hacer para hallar ese valor de x cuya imagen es 0? Es resolver esta ecuación. Esto es una ecuación, resolver la ecuación. O sea, ¿qué significa resolver la ecuación? Despejar x, ¿sí? Se me corrió. ¿Está bien?
Yo tengo que mx más b igual a 0, tengo que resolver la ecuación. Resolver la ecuación significa despejar x. Es una ecuación donde mi incógnita es el valor x. Recuerden que m y b son números. Números que ahora no están fijos porque estamos trabajando en forma general. Ahora con un ejemplo lo vamos a ver. Bueno, ¿cómo despeja x? Es fácil el despeje de esta ecuación. Pasamos b restando y el m dividiendo. Acá hay una aclaración que es importante cuando uno trabaja con muchas letras, ¿sí? Cuando uno pasa una letra dividiendo, donde esa letra representa un número, siempre tiene que aclarar que no valga 0, ¿sí? Que esa letra que está representando un número, en este caso el único número que no puede tomar ese m es el valor 0, ¿sí? Eso siempre hay que aclarar. Bien. La raíz, como dijimos, es otro punto característico. Entonces, en consecuencia, yo lo tengo que escribir como par ordenado, ¿sí? Como punto, con sus respectivas coordenadas. Bien, ¿cuál es la coordenada acá que se menciona en x? El valor que acabamos de encontrar. La primera componente es el valor de x. ¿Qué valor es? Menos b sobre m. Un número. Ahora lo vamos a hacer con un ejemplo. Y en la componente y, ¿cuánto vale? 0, ¿sí? Porque es el valor que yo quería que tuviera de imagen, de y. ¿Está bien? Entonces, todas las funciones lineales les vamos a considerar. Dominio imagen siempre va a ser los números reales. Básicamente nuestro trabajo va a estar en buscar estos dos puntos, la ordenada y la raíz, ¿sí? Bien, vamos a un ejemplo. ¿Cómo sería la parte práctica? ¿Sí? Vamos al ejemplo. Tengo esta función lineal, ¿está bien? Y vamos a obtener para esa función estos dos puntos, la ordenada y la raíz, ¿está bien? Bueno, ¿cómo se obtenía la ordenada? Al origen. Como habíamos dicho, la ordenada al origen es cuando la gráfica de esta función va a intersectar al eje de las ordenadas, el eje y. Entonces, en ese caso, la componente de cualquier punto que esté sobre el eje y siempre vale 0, ¿sí? Entonces, reemplazamos x por 0 en la fórmula. Recuerden la notación, si dice f de x, cuando yo calcule para x igual 0, ya no puedo poner f de x. ¿Qué pongo? F y en lugar de la x ponemos un 0. ¿Está bien? Igual, y a continuación en la fórmula reemplazo el valor de x por 0. ¿Qué nos tiene que dar? ¿Qué nos tenía que dar siempre? El valor b, esa constante o término independiente también se llama, que nos da 4, ¿sí? ¿Está bien? Siempre da el término independiente. Entonces, acá hago un parate. Muchas veces, si uno les da la fórmula de la función, no haría falta calcular la ordenada al origen. Si yo les doy la fórmula de la función acá y le digo, ¿cuál es la ordenada al origen? No, siempre lo mencionen como punto. ¿Cuál sería? Hay una palabra que usamos mucho, o, para que tengan en cuenta. O significa ordenada al origen. No es 4, ustedes lo tienen porque la ordenada al origen representa un punto que voy a dibujar, entonces lo tienen que mencionar siempre como punto. ¿Cuál punto es? 0, 4. Va a ser la ordenada. O sea, que no hace falta calcularla, pero si la tengo que calcular, la ordenada al origen, sabemos que se calcula como reemplazando el valor x por 0 en la fórmula y ya está. Pero si la quiero, digamos, sacar directamente de la fórmula, sé que se corresponde al término independiente, porque esto en realidad también lo podemos ver como un polinomio de grado 1, ¿sí? En cambio, la raíz no. Ya la raíz sí la tenemos que calcular, ¿sí? Ya la raíz, algunas las pueden sacar la podemos sacar mentalmente, porque ¿cuál era el objetivo de la raíz? El valor que le doy a x, acá, a ver si bueno, acá ya está en la pizarra, ¿no? Pero el valor que yo le doy a x, cuya imagen es 0, cuyo valor de y es 0. Cada vez que yo reemplace a x acá por un número, ¿qué obtengo? Una imagen, un valor de y. Si ustedes miran esta cuenta, ¿qué valor le doy a x para que esta cuenta dé 0? Menos 2. ¿Está bien? Porque 2 por menos 2
menos 4 más 4, 0. Pero si la tenemos que calcular, dijimos que se calculaba igualando f de x a 0. O sea, en este lugar, reemplazar f de x por el valor 0. ¿Está bien? Bueno, de nuevo acá estamos en una cosa de poner primero la parte de la fórmula a la izquierda y el 0 a la derecha. Puede ser al revés también, como dije antes. Resuelvo la ecuación, ¿sí? Fíjense que acá resolver la ecuación es despejar x, ¿está bien? Entonces, ¿cómo despeja x? Pasamos el menos 4 restando, que sería como recién mencionamos el b o menos b, y después ¿quién pasa dividiendo? El 2, ¿no? Y bueno, menos 4 dividido 2, que ese paso acá no está hecho, pero se puede agregar, que es menos 4 dividido 2, ¿cuánto da? Menos 2, ¿sí? Entonces, el otro punto, acá tenemos la ordenada y acá tenemos la raíz. Van a ser los puntos que yo voy a considerar para dibujar después mi función. ¿Está bien? Acá la tenemos dibujada. A ver, voy a achicar un poquito la imagen, así ven. ¿Cómo se acuerdan cómo ubicábamos los puntos? O sea, el primer punto, 0, 4. ¿Cómo llego al lugar 0, 4 y marco este puntito en azul? ¿Cómo era? Me tengo que parar acá en el medio de las dos rectas que se intersectan. ¿Sí? De ahí me muevo según el valor de la primera componente de este punto. El primer movimiento es como un movimiento horizontal, porque se refiere a X. Acuérdense que el eje horizontal representaba los valores que toma la variable independiente X y el eje vertical los valores que toma la variable dependiente Y. Entonces, escuchen cómo me muevo, porque después cuando ustedes quieran ubicar puntos utilizando los ejes cartesianos les cuesta. ¿Sí? Entonces, me paro acá. Como en X dice 0, no tengo un movimiento horizontal, o sea, me tengo que seguir paradita acá. No me muevo horizontal en ningún momento. Pero después de no haber hecho ningún movimiento horizontal, ¿qué tengo que hacer? El movimiento vertical, el que corresponde al segundo valor, ahí. Y en este caso, no me moví nada en X, pero sí tengo que ir hasta I igual a 4. Y ese lugar marco mi puntito, 0, 4. Además, dijimos que ese punto correspondía a la intersección del dibujo que voy a hacer con el eje Y. Así que ese punto tiene que estar sobre el eje Y. ¿Está bien? Bueno, la raíz. ¿Cómo dibujo la raíz? Con la misma historia. Me paro ahí en el centro y primero me muevo horizontalmente según la primera componente. Me muevo menos 2, o sea, se mueve hasta menos 2 en X. La segunda coordenada se refiere al movimiento vertical que haría una vez que me moví horizontalmente. Pero no tiene, entonces me quedo ahí. ¿Está bien? Y ahí me queda el otro punto. Y está bien donde queda ubicado, porque la raíz que era el punto intersección de mi recta, en este caso, con el eje de abscisas o eje X. Bueno, una vez ubicados los dos puntos, ahí trazo la recta. Una cosa importante cuando dibujen rectas. Nunca hagan una recta así. Supónganse que dibujaron los ejes coordenados, dibujaron, ponele que acá estaba la raíz, acá le quedó la ordenada, porque les puede quedar así. Ustedes no hagan una recta así nada más, que sea un tramito ahí que llegue a un punto y al otro. ¿Sí? Bueno, la recta continúa, no tiene fin en los extremos. ¿Está bien? No hagan un trocito de recta, sigue. ¿Está bien? ¿Eso con qué tenía que ver? Con el dominio. Recuerden ustedes que el dominio, si uno lo miraba desde el dibujo, ¿qué era el dominio? Era atrapar con el eje X toda la gráfica. Y como el dominio son todos los reales, es como que esta gráfica continúa para acá arriba, entonces nunca la atrapo y nunca la atrapo. Entonces estoy tomando todo, digamos,
el eje horizontal, el eje X, todos los números reales como dominio y lo mismo para la imagen. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué nos quedó acá? Ay, que tenemos que calcular dos puntos. Bórrate. Bueno, que se me tilda, ahí está. Tenemos que calcular dos puntos para poder dibujar nuestra recta. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Qué puntos son los que tengo que obtener para dibujar la recta? Bueno, a ver, esto sí lo debe ser. Vamos, bueno, lo dejo ahí. Bien, vamos ahora a ver el significado de ese valor llamado pendiente. ¿Sí? Ahí, esperen que voy a bajar este cartelito. Ahí. La pendiente es importante. Me da un dato. No, la pendiente que habíamos visto en la fórmula era el valor que acompañaba a X, a la variable independiente, ¿no? Es este M que está acá. Ay, que te corres. Espera. Sí, acá está de nuevo escrita la fórmula general de una... ¿Cuál es esta? ¿La función o la ecuación lineal? ¿Qué está escrito acá? La ecuación, ¿sí? Muy bien. Ese valor, que es el número, básicamente, que está delante de X, por ejemplo, si volvemos a escribir la ecuación que veníamos trabajando, 2X más 4, ¿no? Esta era del ejemplo. ¿Cuánto vale el M o pendiente en esta función lineal? ¿Cuánto vale? 2. No digan 2X, sino 2, el número. Bueno, la pendiente no es un punto que yo voy a considerar para dibujar mi función lineal, pero su signo me determina a mí cómo se inclina la recta, qué dirección tiene, ¿está bien? Como dice acá, la pendiente tiene la idea de inclinación. ¿Cuán inclinada está? Si está inclinada en esta dirección o está inclinada en esta otra dirección. ¿Está bien? Dice después que por ello la pendiente está relacionada con un ángulo. Acá hay una recta, ¿no? Acá hay una recta dibujada. Vamos a repasar acá un concepto importante, ¿sí? Que tiene que ver con trigonometría. Y después vamos a utilizar el tema del signo de la pendiente que nos determina. Bueno, dice, y esto es importante, que si yo marco, no cualquier ángulo, no cualquier ángulo. Tomo el ángulo que mide del semieje positivo de las X hasta la recta, ese ángulo, se puede probar que el valor M es igual a la tangente de ese ángulo alfa, tangente de alfa. Ahora vamos a hacer un par de cálculos de esto. Tangente de... Esta se llama alfa. Es una letra griega si nunca la vieron. Alfa. Tangente de alfa. Ay. Voy a escribir bien la palabra alfa porque está muy feo acá. Ahí. Bueno. Muchos problemas que van a ver en la práctica no les dan el valor de la pendiente. Igual ahora vamos a hacer un ejercicio, pero les dicen un determinado ángulo. ¿Está bien? Ay. Pero, se me corre. Ah, se me va la pantalla. Ahí está. Bueno, les quería escribir acá la palabra alfa. Bien. Dice, a mí me dice así, me dan como supuesto que la pendiente es la tangente de ese ángulo alfa. ¿Sí? Si yo tuviera el ángulo, a mí me dijeran el ángulo vale 45 grados,
¿cómo se puede calcular la pendiente de la recta si uno conoce el ángulo? En las calculadoras científicas, porque por ahí alguna vez ustedes no vieron, capaz que este tema de trigonometría, entonces por eso lo ponemos, hay una teclita, si tienen la calculadora a mano, en las teclas negras, sobre todo, que dice tan, ¿sí? La tecla esta dice tan, ¿está bien? Si no tiene la calculadora, o en los celulares también aparecen los celulares con una calculadora científica también dice tan, ¿está bien? Entonces, si ustedes quieren calcular un determinado valor de pendiente y conocen un ángulo, tienen que usar esa tecla, ¿sí? En la práctica lo van a ver con más detenimiento. Bueno, por otro lado, se sabe, ¿sí? Esto no sé si lo vieron, chicos, así que vamos a ir medio lento acá, a ver, porque capaz que nunca lo vieron. No sé. Bueno, dice lo siguiente en este cartelito. Dice, recordemos que la tangente de un ángulo, ¿sí? En un triángulo rectángulo, era igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Vieron alguna vez esta identidad trigonométrica o razón trigonométrica? ¿Algunos lo vieron? En la secundaria seguramente trabajaron con triángulos rectángulos, ¿sí? Triángulos rectángulos son triángulos que tienen un ángulo recto dentro como ángulo interior, ¿está bien? Acá. Este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo que uno de los ángulos internos es de 90 grados. Si uno quiere sacar la tangente del ángulo alfa, dice que siempre, y conoce catetos, si se acuerdan de Pitágoras, cuando yo tenía un triángulo rectángulo, los lados que formaban el ángulo recto se llamaban cateto, y el lado largo, el mayor, era la hipotenusa. En este caso, la tangente se definía como cateto, como habíamos dicho, opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, yo les había dicho que la pendiente M era igual a la tangente del ángulo alfa. ¿Está bien? Pero ahora tenemos una nueva igualdad. Sabemos que la tangente, si yo tengo un triángulo rectángulo de alfa, se puede calcular por cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer la siguiente relación. Mi objetivo es hallar M. Fíjense que ahora aparecieron como dos fórmulas para poder obtener esa pendiente, que nos van a servir después, ¿eh? Ahora no, capaz que no nos sirvan porque la M ya la leo de la función. Pero si yo quisiera, que en un ratito más les voy a decir, obtener M, hay dos maneras de poder obtener M. A través de conociendo el ángulo, si a mí me dan el dato de un ángulo, o ahora apareció esta nueva relación o igualdad. El problema es que yo de alguna manera tengo que tener un triángulo rectángulo, ¿sí? Bien, veamos la siguiente situación gráfica. Tengo una recta dibujada. Yo quiero tratar de hallar de esa recta que está dibujada, no tengo la función, no tengo la fórmula de esta gráfica, no la tengo. Sé que es una recta, entonces yo sé que la función lineal que representa esta recta va a tener esta forma. Bueno, acá el B se ve, vale B, entonces ese dato es como que lo podría reemplazar si fuera un número. El problema es que vamos a ver que M se puede determinar de la siguiente manera.
Yo, una recta, además de tener los dos puntos característicos, como habíamos mencionado, que son la ordenada y la raíz, tienen otros puntos, ¿sí? Recuerden ustedes que yo les había dicho que una función, cualquiera sea una función, en realidad son puntitos posicionados de una forma particular. Acá en especial, para la función lineal, esos puntos están todos alineados, todos en una línea. Entonces, fíjense que acá tomo otros dos puntos distintos a la ordenada de la raíz. ¿Está bien? Y están escritas las coordenadas, ¿sí? Las coordenadas del punto P1, X1 y 1. Y las coordenadas del punto P2, X2 y 2. Entonces, fíjense que acá dibujó debajo de la recta un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Se ve este triángulo rectángulo? Bueno, resulta que voy a dibujar un ángulo acá alfa. Hay una propiedad que acá no se menciona que... ¿cuál era el ángulo que yo les había dicho que se tenía que considerar? Desde el semieje positivo hacia la recta. Acá estaría el alfa que uno considera siempre para la función lineal. Pero hay una propiedad de triángulos que dice lo siguiente. Si yo considero este triángulo grande, ¿sí? El ángulo ¿sí? Es semejante a considerarlo sobre este triángulo pequeño, ¿sí? O dicho de otras palabras, estos triángulos son semejantes. Semejantes significa que los ángulos que se marque acá o se marque acá son los mismos. ¿Está bien? Entonces, este alfa, que yo les dije que se dibujaba del semieje positivo de las X hasta la recta, también lo puedo visualizar acá arriba, en este otro triangulito. ¿Está bien? Entonces, yo quiero encontrar M partiendo de la idea de que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente de un triángulo rectángulo. Quiero armar esto. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo miro este triángulo rectángulo, esta medida que está abajo sería el cateto adyacente de este ángulo alfa. Y esta medida que está acá vertical sería el cateto opuesto. Acá me dice que esta medida, esta altura, es I2 menos I1. Y lo llama, acá hay una letra, esto es delta I. ¿Eso es cierto? A ver, si yo tuviera que medir la altura I2, la altura I2 va desde acá hasta acá arriba, ¿sí? La altura I2, ¿sí? Va desde el borde del eje X hasta tocar el punto, la altura I2. La altura I1, ¿de dónde iría? Desde acá hasta este punto, hasta I1 que estaría a esta misma dirección, ¿está bien? Entonces, si yo resto, ¿sí? La medida mayor, esta medida, le resto lo de verde que voy a marcar acá, ¿qué me queda? Ese tramito, ese pedacito en rojo que ¿está bien? Me queda este pedacito. Si yo, toda la medida que va de acá hasta abajo, que sería la I2 es la medida en rojo. Le restamos la medida o altura I1, esa diferencia de altura me da lo que está en el medio, lo que quedó como llamado delta I. ¿Está bien? Entonces, ahí ya puedo decir que tengo lo que mide el cateto opuesto. El cateto opuesto mide I2 menos I1. Lo mismo hago acá abajo. Voy a borrar un poquito esto. Si yo tomo la medida X2, va de acá hasta acá. Esa es la medida X2. Le resto, esta es la medida X2. Le restamos lo que mide X1, que va a ser esto en azul. ¿Qué nos queda? Si a toda esta parte le quito lo de azul, me va a quedar este tramo que está acá.
aquí abajo. Pero este tramito que está acá abajo es el mismo que está acá arriba. El delta X, como se llama acá. ¿Está bien? Delta X. Y ese delta X no es más ni nada menos que el cateto adyacente para este ángulo. Entonces, puedo determinar M, acá se me perdió entre tantas cuentas, ¿sí? Como el cociente entre cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Pero qué dijimos que el cateto opuesto? La medida mayor menos la menor, y esto después van a ver que se puede tomar al revés y es lo mismo, sobre la diferencia de valores de X, o las medidas horizontales. Las medidas de altura menos dividido las medidas de horizontales. Entonces, ¿qué estamos sacando acá en conclusión de todo lo que estamos haciendo? Si uno tiene dos puntos que pertenecen a una recta, y fíjense la palabra que estoy usando, pertenecen. Pertenecen significa que tienen que estar dibujados sobre la línea recta, ¿sí? La pendiente se puede determinar, se puede calcular haciendo la diferencia de valores de Y sobre la diferencia de valores de X. Eso se demostró mediante este triángulo rectángulo y usando la identidad trigonométrica. Esta diferencia también se puede pensar al revés. Ay, se me corrió. Acá. Esta diferencia también se puede pensar al revés, ¿sí? Si ustedes, lo que les tiene que quedar claro, tienen dos puntos. Si ustedes quieren obtener la pendiente de una recta, siempre van a tener que hacer restar los valores de Y sobre los valores de X. Ahora, fíjense que el Y que pongo acá, la coordenada Y que está acá, tiene que estar también, digamos, en paralelo o en la línea vertical a su componente en X. ¿Está bien? No se pueden cruzar estos datos. Sabiendo que los puntos, vuelvo a escribir, uno tiene coordenadas x2 y 2 y el otro punto tenía coordenadas x1 y 1. ¿Está bien? Ahí. Bueno. Me quedó esa I media rara ahí, pero es una I. Bueno. Lo que acabamos de probar es cómo se puede obtener la pendiente conociendo dos puntos de una recta, ¿sí? Ahora, yo les dije que la pendiente, su significado, esto es lo que está escrito acá, es lo que yo hice. Acá hay una partecita como conclusión que es importante que la tengan en cuenta. Siempre la pendiente de una recta mide cuánto varía, o tasa de cambio se llama, la variable dependiente con respecto a la variable independiente, ¿sí? ¿Cuánto varía unitariamente? O sea, supónganse, si yo miro este dibujo, o lo vamos a hacer con este valor. Yo se los voy a mostrar ahora un ejemplo con a ver, esperen que quiero mostrarles el dibujito de la función. ¿Recuerdan este gráfico? I igual a mx, perdón, m no, 2. Ay. Más 4. Bueno, m acá vale 2. M valía 2. ¿Está bien? Fíjense, este valor 2 dice que cuando I varía, el valor 2 significa I
y varía en 2 unidades, cuando X varía en 1. Eso es lo que es la tasa, o cuánto varía Y en función de lo que varía una unidad en X. Ese es el significado de la pendiente. ¿Está bien? Nada más. No necesitamos saber más nada. ¿Sí? Entonces, cuando Y varía en 2 unidades, Y varía en 2 unidades y X varía en 1. Siempre ese es el significado. La tasa de variación de Y ante una variación de una unidad en X. ¿Sí? Cuando X varía una unidad, Y varía en 2 unidades. ¿Está bien? Eso por un lado. Ahora, otro dato que nos va a dar la pendiente y en realidad es lo que vamos a usar siempre es lo que tenemos acá. Acá dice, y esto es lo que vamos a usar. Si nosotros tenemos un valor de pendiente positiva, si m es mayor que 0, o sea, si m es un valor positivo, la recta va a ser siempre creciente. ¿Se acuerdan lo que significaba creciente de creciente? Creciente era, si yo me paraba y la empezaba a recorrer a la gráfica de izquierda a derecha, yo les había hecho el dibujito de un hombrecito, y empezaba a subir, eso significaba creciente. Resulta que las rectas tienen 2 inclinaciones posibles, o suben o bajan. Y eso lo podemos, sin necesidad de dibujarla la recta, mirando el signo de la pendiente. ¿Está bien? Si yo miro que el signo de la pendiente es positivo, voy a tener que dibujar una recta creciente con esta dirección. Si yo veo que el signo de la pendiente es negativo, voy a dibujar una recta con esta otra dirección. Esta es decreciente, porque de nuevo, si yo me dibujo un hombrecito que venga de izquierda a derecha, en el dibujo de la gráfica voy a tener que bajar. ¿Está bien? Si lo pongo acá arriba, ¿qué hace? Empieza a bajar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos determina la pendiente a la hora de dibujarla, la función? ¿Qué dato nos da la pendiente? La pendiente no es un punto. Nos habla de razón de cambio, cuánto varía una variable en función de la variación unitaria de la otra variable. Su signo nos determina en realidad si la inclinación, o sea, si voy a tener una recta posicionada de una manera o de la otra. Eso es lo que nosotros necesitamos ahora utilizar de la pendiente. Su signo, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo dibujé la recta? A ver, vamos a esta que está acá. ¿Por qué yo esta recta, que la dibujábamos teniendo en cuenta la raíz y la ordenada, la dibujé en esta dirección? O sea, está bien dibujada. ¿Y por qué tiene esta dirección? Porque el m, ¿cuánto vale acá? 2. El m vale 2, es positivo y tiene que tener esta dirección. Además, si yo ya sé qué dirección tiene mi recta, no tengo manera de equivocarme al dibujarla, no tendría que tener problema dibujarla. Acá está de nuevo el ejemplo, ¿sí? La pendiente acá vale 2, es un valor positivo, entonces la recta tiene que ser creciente, ¿está bien? Como vimos anteriormente. Bueno, ahora paramos acá un minuto y vamos a ver 2 casos de rectas especiales que son importantes conocerlas, que se llaman las rectas constantes, ¿sí? Ay, espero llegar a... voy a ir rápido en estos temas. Bueno, resulta que hay rectas, miren la ecuación que estoy señalando en amarillo ahí. Si ustedes miran, I igual a B es la ecuación de una recta. Pero, ¿qué le está faltando a esta parte? Le está faltando la parte que dice MX. Porque resulta que el m que está acompañando al x vale 0.
sea, no tiene inclinación mi recta, ¿está bien? Entonces, este término es como que no se ve y solo veo el valor de B, el valor de la ordenada al origen, ¿está bien? Bueno, estas rectas de la forma, como está acá el ejemplo, y igual a 3, ¿sí? También son funciones lineales, pero tienen una forma fácil de dibujarse que son siempre horizontales, ¿sí? Al no tener inclinación, no pueden ser ni crecientes ni decrecientes, son horizontales. Y en ese caso, el dibujo es fácil de hacer. ¿Cómo se dibuja una recta cuya ecuación es y igual a 3? Se ubica el valor 3, que es la ordenada, y se traza una línea horizontal. ¿Está bien? Otra, supónganse que yo pongo igual a 6. Ya aprovechamos. ¿Quién está hablando tanto? Yo escucho una voz de varón, es como que acá, la tengo acá la voz. Igual a 6. ¿Cómo dibujar? Es una recta. Ustedes esto, ojo, acá una aclaración. Muchas veces ven esto como un punto. Esto no es un punto. ¿Cómo dijimos que dibujamos un punto? Un punto, ¿cómo es un punto? Un par ordenado. Esto no es un punto. Esto es la ecuación de una recta. ¿Sí? O sea que eso tenganlo claro, la notación matemática. Y igual a 6 no se corresponde a un punto, es la ecuación de una recta. ¿Cómo se dibujaría esta recta? No tiene pendiente porque no tiene el valor de m que acompaña a x, ¿no? La dibujo en el valor 6 de y, una recta horizontal y ya está. ¿Está bien? Acá una observación para estas rectas horizontales. ¿Cuál es el dominio si yo les pidiera? ¿Qué dominio tienen? Todos los reales, porque al dibujarla así, que sigue hacia la izquierda y hacia la derecha, estoy acaparando todo el eje X, ¿sí? Todos los números que están en el eje X, ¿qué imagen tienen? 6, ¿sí? Porque si me paro, ¿se acuerdan cómo hacíamos para leer la imagen de algún X? ¿Cómo era que hacíamos? Me paro en un X, por ejemplo acá está el menos 4. ¿Cómo hago para buscarle el valor de y a ese X si tengo que pararme sobre la recta roja? Iba paralelo al eje Y hasta toparme y de ahí me acercaba al eje a ver qué valor leía. 6. Si yo me paro en el 6 acá, ¿cuál es la imagen? 6. O sea, todos los valores del dominio para esta función, que recién me dijeron, el dominio de esta función, todos los valores son de imagen 6. Entonces, ¿cuál es el conjunto imagen? ¿Qué valores de y toman siempre? ¿Toma todos los reales como valores de imagen? No, solo toma un valor de imagen. Entonces, puede haber un conjunto imagen que solo contenga un elemento. Y en ese caso lo escribimos entre llaves. Por eso es una función lineal especial, por así decirlo. Porque es la única que el conjunto imagen ya no son todos los reales como las otras funciones lineales. ¿Sí? Solo es un número. ¿Está bien? Bien. La función es constante, ¿no? Ah, y acá pregunta, ¿tiene raíz esta función? No, si recuerdan que la raíz es cuando intersecta el eje de las X, acá nunca intersecta el eje de las X, no tiene raíz. ¿Está bien? ¿Ordenada tiene? Sí. ¿Cuánto vale la ordenada dicha como un punto? 0, 6. Muy bien. Para la de la y igual a 3, y igual a 3, ¿cuál es el conjunto imagen de esa función? 3, porque el único valor de imagen es el valor 3. Y el dominio también vuelve a ser todos los reales. Bien, hay unas rectas que también se pueden dibujar, pero vamos a tener el problema acá de que estas rectas no van a ser
funciones, ¿está bien? Y menos lineales. Hay unas fórmulas que van a ver ustedes también, por ejemplo, x igual a k, con k constante, como x igual a 4. De nuevo, x igual a 4, matemáticamente no es un punto. O muchas veces ustedes ponen, por eso algunas veces uno dice, abusan de la notación matemática. Hay que tener cuidado, porque matemáticamente si yo pongo x igual a 4, es una recta vertical ahora, porque en vez de dibujarla, porque está pasando por un X, no está pasando por un Y, ¿está bien? Es una recta vertical. Al ser vertical, ¿sí? La inclinación, si uno habla de la inclinación, diríamos que no está definida, o muchas veces uno dice, tiene una inclinación infinita, o sea, cuando es vertical, ¿sí? Pero en ese caso, las rectas verticales, que uno las puede dibujar, porque yo las puedo dibujar, ya no son funciones. No son funciones. Esto no es una función. Si no es una función, menos va a ser una función lineal, ¿sí? Porque acá acuérdense que para hablar de función lineal, primero pasó el filtro de ser función. Y la función lineal pasa ese filtro de ser función en general y después es lineal. ¿Por qué no hay función? ¿Cuál era la famosa definición de función? Para cada x, un único valor de y, único, ¿sí? Único. ¿Qué pasa con este dibujo que está acá? Esta recta vertical. Si yo me paro en el x, el único x que me puedo parar es en el 4, ¿sí? Esta línea que está así llena, en realidad son infinitos puntos. Por ejemplo, marco un par. Estos dos. ¿Qué estoy diciendo? Para x igual a 4, se me borraron, puedo tener como imagen 4, como imagen menos 2, como imagen cualquier y. Entonces, para ese x no le asocié un único y, le asocié todos los números reales. Entonces, por eso no es función. ¿Está bien? Pero se puede dibujar. ¿Por qué las tenemos en cuenta? Porque sí, pero si estamos viendo funciones nos metió una que no lo es. Resulta que después vamos a ver un tema que se llama asíntotas verticales. ¿Sí? Les vamos a mencionar, dibujame asíntotas verticales. Y las asíntotas verticales no van a ser ni más ni menos que estas rectas verticales. Pero las vamos a usar como una herramienta de apoyo para dibujar una función que se llama la función racional. Pero las necesitamos, por eso las mencionamos ahora. ¿Está bien? Bueno, esto lo voy a pasar porque es otro ejemplo de cómo se dibuja una función. Ya hicimos el tema. ¿Cómo hacíamos para dibujar una función? Primero buscábamos estos dos puntos que son la ordenada y la raíz. Uno de ellos se puede calcular o no, ¿sí? Por ejemplo, la ordenada la podíamos directamente leer de la fórmula porque está asociada con el término independiente. Acá hago un ejemplo. A ver, voy a poner otro ejemplo. Pónganse que yo pongo esto. Y igual a menos x. Así. Es la ecuación lineal, ¿sí? ¿Cuánto vale la ordenada del origen? 0. Si no hay un número acá que suma ni resta, vale 0. ¿Está bien? ¿Cuánto vale la pendiente de esta en particular? El m, el número que acompaña a x. ¿Sí? Bien, ahí escuché que alguien dijo menos 1. Está acá disfrazado. Ahí yo veo un menos, pero tiene que haber un número. ¿Sí? ¿Se acuerdan las ecuaciones cuadráticas cuando yo les hacía leer el a y decía menos x cuadrado? El a era menos 1. Bueno, la misma historia. ¿Sí? Entonces, pueden tener funciones lineales donde la ordenada al origen sea el 0. Si es el 0, como este caso, pasan por un punto particular.
que es el punto, el origen que se llama. Esta, yo se las dibujo rápidamente. Ahora igual estaba acá. Es una recta que pasa por acá. Es algo así. Fíjense qué inclinación le puse. Le puse la inclinación correcta, esa que yo dibujé ahí. Sí, porque es decreciente. ¿Quién me determinaba la inclinación? El signo de M, que en este caso es -1. ¿Está bien? La que está acá, que yo no me voy a detener ahí, después ustedes miren, ¿qué valor de pendiente tiene? -3/4, ¿no? También su inclinación va a ser la misma que esta que está acá al lado, ¿está? Bueno, acá calculo la ordenada, calculo la raíz, resolviendo la ecuación, ¿está bien? Lo mismo, habla del signo de la pendiente y queda dibujada, ¿no? La ordenada, la raíz y la inclinación, ¿está bien? Bueno, miremos rápidamente este ejemplo. Yo quiero ver si puedo darle otra cosa. Acá hay otra recta, parecida en realidad a la que yo me adelanté recién. ¿Cuánto vale la ordenada al origen? Nuevamente, ¿cuánto vale B acá o la ordenada al origen? 0, ¿está bien? Bueno, si la tienen que calcular, está marcado acá, era cuando reemplazaba X por 0, se calcula la ordenada al origen, ¿no? Y obviamente nos da 0. Entonces el punto, ¿qué coordenadas tiene? 0 en X y 0 en Y, ¿está bien? Porque Y en este caso también da 0. ¿Sí? Bueno, si vamos a calcular la raíz, ¿cómo era que calculábamos la raíz? Reemplazábamos Y por 0, ¿no? Acá me voy a mover un poquito para que haya espacio. Reemplazábamos Y por 0, o sea, en la fórmula la Y la reemplazaba por 0. Cuando hago eso me queda esta ecuación, acá está, 0 en Y igual a 3X. ¿Y qué hacíamos con esta ecuación? Despejábamos X, ¿no? Bueno, si yo paso el 3 para la izquierda, o como hizo acá que cambió el orden, no importa, para la izquierda el 3, ¿cómo pasa el 3 para la izquierda? Dividiendo, ¿no? 0 dividido 3, ¿cuánto da? 0, o sea que la raíz me da 0, ¿no? Entonces, ¿el punto qué coordenadas tiene? 0 en X y 0 en Y. Y ahora estamos complicados porque los dos puntos que yo calculo siempre para dibujarla son el mismo, el 0, 0, ¿sí? Y resulta que con un punto, porque en realidad voy a dibujar un punto, no me va a alcanzar a mí para dibujar la recta. No es suficiente con un punto, porque acá esto se termina reduciendo a dibujar un punto. Voy a tener que sí o sí conseguir más puntos, uno más por lo menos, ¿sí? ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, ahí, bueno, antes de llegar a eso, el M acá es 3, ¿no? El M es 3. ¿Cómo va a ser la inclinación de la recta? Va a ser creciente, ¿no? Porque es positivo. Bien, ¿cómo se hace si yo resulta que en este caso la ordenada y la raíz coinciden en el mismo punto? Son el 0, 0. Ese punto muchas veces lo van a ver mencionado que se llama origen. Algunas veces van a decir el punto origen, ¿sí? Se busca reemplazando a X por cualquier número que quieran, porque como dijimos que X, el dominio de la función son todos los reales, eso me da pie a mí para a X reemplazarlo por cualquier número. Cuando hacen eso, ¿qué están haciendo en realidad? Consiguiendo otro punto de la recta. Cuando a X lo reemplazan por un valor, consiguen otro punto. Acá, por ejemplo, elegí que lo reemplace por 1. Puede ser por cualquier otro punto. O sea, 1, 2, 10. Busco un valor de X simple para que la cuenta que me dé cuando yo reemplace también sea simple. ¿Está bien? Reemplazó por 1 en la fórmula de la función a la X y obtuvo el valor 3 de Y. Entonces, con eso me armo la coordenada de otro punto.
Ahora sí puedo dibujar, porque tengo el 0, 0, que cumple dos roles ese punto. Es la ordenada del origen y es raíz. Y junto con el 1, 3. Los ubico, los puntos, en los ejes coordenados, ¿sí? Y acá les voy a mostrar en la pendiente. El 0, 0, el 1, 3. ¿Cómo dibujo el 1, 3? El 1, 3. ¿Cómo lo dibujo? Me paro acá en el origen. Cuando yo digo el origen, ¿qué punto estoy hablando? El 0, 0. Me voy a mover una unidad en X, horizontal, y voy a subir 3 lugares. Y ahí ubiqué el punto 1, 3. Acá se ve este triangulito, representa la pendiente. Yo le digo, fíjense que yo lo puedo hacer esto en cualquier lado. La pendiente se puede marcar en cualquier lado y siempre va a ser la misma razón. Si yo me muevo, yo les dije, ante un cambio de una unidad en X, ¿sí? Y tiene 3 unidades, y varían 3 unidades. O sea, M, acá dijimos que vale 3. Lo miramos acá en el dibujo. Este triangulito está mostrando esa tasa de variación que tiene I. Cuando yo parto de un punto cualquiera, ¿cómo se hace ese movimiento, esa variación acá? Si yo me muevo acá una unidad en X, ¿sí? Y tiene una variación de 3 unidades y toco la gráfica. Me paro en otro punto. A ver, siempre una unidad. Por ejemplo, si yo me paro, voy a ampliar un poquito más esto para que entiendan esa idea. Yo me paro, por ejemplo, a ver si puedo hacerlo, en este puntito acá. En otro punto, me muevo una unidad, pero una unidad más o menos es pasando un poquito más, porque fíjense que no parto del 0. Una unidad más o menos acá. Ante un cambio de una unidad en X, 3 unidades en Y. 1, 2, 3. 3 recién lo suma acá, 1, 2, 3. Bueno, mi dibujo me quedó horrible, esperen que lo voy a borrar. O sea, ese triangulito se puede repetir todas las veces que quieran en cualquier punto. Yo lo voy a hacer en un lugar donde me dé justo. A ver, déjenme ver. Acá, miren acá. Me paro en este punto. Una unidad en X, 3 unidades en Y. 1, 2, 3. Y vuelvo a caer en la recta. ¿Está bien? Si yo siempre hago un movimiento de una unidad en X y 3 unidades justas en Y, siempre voy a caer en la recta. Entonces, esa es la inclinación. Esa medida se repite en cualquier punto de la recta. ¿Está bien? Ante un cambio de una unidad en X, 3 unidades subo en Y y toco la recta. Ante un cambio de una unidad en X, 3 unidades en Y subo. Y eso es lo que me da dónde está posicionada la recta, qué inclinación tiene, dónde tiene que quedar ubicada. ¿Está bien? Bueno. Nos queda la última parte, yo quería llegar a función cuadrática, pero imposible. Vamos a hacer solo función lineal. Bien, sigamos. Ya sabemos dibujar rectas. Ya sabemos el signo de la pendiente, qué inclinación determina sobre la recta. Y al saber esa inclinación sabemos si la recta es creciente o decreciente. ¿Está bien? Bueno, hay rectas que se empiezan a trabajar en simultáneo. O sea, ahora vamos a trabajar dos conceptos de rectas paralelas y perpendiculares. ¿Por qué son importantes estos conceptos? Porque después vamos a ver otras funciones donde vamos a necesitar rectas paralelas, rectas perpendiculares. Entonces, tenemos que conocerlas. Bueno, ¿qué son dos rectas? O sea, como les dije recién, vamos a trabajar mirando en simultáneo dos rectas. Entonces, paralelas para nosotros van a ser aquellas rectas que contengan la misma inclinación, que tengan la misma dirección, ¿sí? Entonces, si dos rectas tienen que tener la misma dirección,
lo que van a tener como fórmula o valor dentro de ellos, ¿qué es? El valor de la pendiente. Si el valor de la pendiente es el que indica la inclinación, ¿sí? Para que sean paralelas, ¿sí? Deben tener el mismo valor de pendiente. Es como algo paralelo es, por ejemplo, no sé, si han ido a una plaza, han visto pone dos caños, cuando decimos caños paralelos. Caños paralelos es que esos caños nunca se van a cruzar entre sí. Bueno, o en gimnasia que hablan de las paralelas, son rectas que nunca, ¿saben? Una forma geométrica es que si yo mido la distancia me paro en un punto en una recta y me voy a cruzar a la otra, si esa medida siempre se tiene que mantener, esa medida de distancia que hay entre una recta y la otra tiene que ser siempre la misma. Eso habla de paralelo. ¿Está bien? Bueno, ahora, si lo mencionamos o lo vemos desde la función lineal, vamos a decir que dos rectas paralelas tienen la misma pendiente, porque la pendiente le daba la inclinación. Y si yo quiero que tengan la misma inclinación, en consecuencia tienen el mismo valor de pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Es eso nada más. La propiedad de rectas paralelas es que tengan la misma pendiente. Bueno, ¿qué son dos rectas perpendiculares? Dos rectas perpendiculares dicen se tienen que cortar, sí o sí. Pero el ángulo, cuando las rectas, si yo las dibujo, las dibujo juntas, a las dos rectas, las dibujo en una, tiene que ser el ángulo que formen, yo supóngase, dibujo dos rectas. El ángulo, cuando se intersecten las dos rectas, tiene que ser de 90 grados. Eso habla de perpendicular acá, ¿está bien? Bueno, ahora, la idea es buscar una relación con las pendientes. Si paralelas, las pendientes tienen que ser iguales, perpendicular, ¿cómo será? No es una idea muy amigable acá, o sea, tampoco es tan difícil. Veámoslo con un ejemplo. Dos rectas van a ser perpendiculares si cumplen esta condición. El valor de una pendiente multiplicada por el valor de la otra pendiente siempre tiene que dar menos 1. Es como una condición, una propiedad. En general, tienen que observar esto, y esto lo van a escribir ustedes. Fíjense estas dos rectas. Están dibujadas acá. Están dibujadas. Claramente, el ángulo que se intersectan es de 90. Esto se hizo con un programita, el GeoGebra. ¿Los profes les han mostrado cómo usar GeoGebra? Bueno, GeoGebra, si usted escribe la ecuación de la recta, les va a dibujar la recta. Bueno, acá miremos las pendientes. La primera, ¿qué valor de pendiente tiene? Menos 2. Ahora, a ver, hago una pregunta. Yo voy a marcar esta y esta de verde. La primera ecuación que está acá abajo, ¿con cuál recta le corresponde su gráfico? ¿La de rojo o la de verde? ¿Qué valor de pendiente tiene? Menos 2. ¿Es creciente o decreciente? Decreciente. ¿Y cuál es? ¿La de rojo o la de verde? ¿Cuál es decreciente acá? La de rojo. ¿Sí? La de rojo. Igual acá hay un error ahora que estoy mirando porque la ordenada debería ser... Está en 7. Hay un error ahí. Bueno. Hay un error que lo estoy mirando ahora. Acá debería ser un 8, ¿eh? Hay un error ahí. Bueno. O capaz que me equivoqué yo y está dibujada acá abajo. A ver, esperen. Ah, no, están dibujadas acá abajo, no. Estoy mirando mal el dibujo. A ver. Ah, no. Ya hay un error en el dibujo, pero pongámosle que hay un 8 ahí y acá es un 4, ¿eh? Está mal dibujada esa. Tiene error. Y la otra...
y la otra también. A ver, espera. Vamos a hacer algo mejor. Porque ese ejercicio, no, yo tomé el gráfico que no corresponde. Lo tomé, pero porque en realidad lo que quería mostrar ese gráfico, no es que está mal el gráfico, Shh. No es que está mal ese gráfico, solamente quería mostrarle la situación, no es tan graficada esta. La vamos a graficar, así hacemos las cosas bien. Yo lo tomé pensando que era el gráfico y no. Le repito, no es que este gráfico esté mal, simplemente es un ejemplo le está mostrando dos rectas perpendiculares, no es la del ejemplo de abajo. Vamos a hacer las de abajo. Yo las voy a dibujar rápido para que se corresponda. Bueno, yo la dibujo rápido. Una está así, no importa la escala. Esto está en 4, esto está en 8 y esto en 4. Y esta tiene 3. Ay, espera. Vamos a borrar esta porque quedó muy arriba. Más abajo hay. Bueno, acá está 3 y corta. Esto me tiene que dar en menos 4, menos 6. Bueno, estas son, ¿no? La que está, ahora vamos a hacer verde, corta en 8 y en 4. ¿Por qué saqué tan fácil el 4 acá a la raíz? ¿Qué era el valor de la raíz? Era el valor que yo reemplazo a x y esta cuenta debe dar 0, ¿está bien? La imagen debe ser 0. Si yo reemplazo por 4 acá, me queda menos 2 por 4 menos 8, más 8, 0, ¿está bien? Y acá puse que la ordenada era 3 y que el valor de la raíz era menos 6. No miren la escala porque estaría mal. ¿Por qué menos 6? Pues si yo pongo menos 6 acá y lo divido por 2, me da menos 3. Y menos 3 más 3, 0. ¿Está bien? Acá marcan 90. Bueno, esas serían las verdaderas. El ejemplo que estaba arriba simplemente les mostraba cualquier par de rectas y el ángulo que se tiene que marcar. Ahora, yo puse esta relación. En la práctica van a hacer lo siguiente ustedes. Tienen que ver lo siguiente. Si ven el valor de una pendiente que dice menos 2, como es acá, la otra pendiente de la otra recta debe ser, escuchen bien, este número invertido y cambiado de signo. Es el único número que satisface que el producto de esos valores dé menos 1. ¿Me siguieron la idea? O sea, miren, yo voy a reemplazar acá los valores dependientes. Si pongo menos 2, que era el primer valor, y la otra pendiente es un medio, ¿cuánto da esta cuenta? ¿Cuánto da menos 2 por un medio? Menos 1. O sea, repito, si ustedes tienen una recta y le leen la pendiente, como es acá, menos 2, la otra tiene que tener como valor de pendiente, para que sea perpendicular, obviamente, ese número invertido y cambiado de signo. Y esto es, y viceversa, o al revés también. Si uno tiene pendiente un medio, ¿cuál tiene que ser la pendiente de la otra recta? Ese un medio invertido y cambiado de signo. Si a un medio lo invierto, ¿qué número da? 2 sobre 1, 2. Cambiado de signo, ¿qué nos da? Menos 2. ¿Está bien? Entonces, para que dos rectas las considere perpendiculares, ¿sí? Las pendientes cumplen la relación de esta, de que multiplicada dé menos 1. Pero ahora, a la hora de la práctica, para ver si dos rectas son perpendiculares, ustedes tienen que observar eso que acabo de decir. Que una de las pendientes tiene que ser la otra, pero invertida y cambiada de signo. ¿Les sucede eso? Son perpendiculares las rectas. ¿Estamos? ¿Cuál era para ver si eran paralelas? Mismo valor. Ese es más fácil. Mismo valor, paralelas.
Ahora, perpendiculares ya tengo que hacer una cuentita en mi cabeza. Ver que la relación sea invertida, cambiada de signo, perpendicular. Cambiada de signo. ¿Está bien? Bueno. Bueno, acá creo que estaban graficadas. Sí, ahí la había graficado. Bueno, acá se explica lo que yo acabo de decir, ¿no? O de otra manera está dicho. Bien. Vamos a la última parte, nos quedan 20 minutos y terminamos con lineal y el lunes verán solo práctica de función lineal y veremos cuándo recuperamos la clase, porque estamos medio atrasados. Bueno, a ver, empezamos ahora una parte distinta de lo que veníamos haciendo. Lo que veníamos haciendo recién era, dada la fórmula de la función lineal, yo buscaba la ordenada, la raíz, la dibujaba, miraba el signo de la pendiente para ver si la dibujaba en un sentido, en el otro y demás. Ahora vamos a hacer un trabajo de construir esa ecuación o esa función lineal a partir de ciertos datos. O sea, yo no voy a tener la fórmula de la función lineal, voy a tener datos. Me van a decir, mira, tu función lineal pasa por este punto y este es el valor de la pendiente. Allá la ecuación. O tu función lineal sí o sí tiene estos dos puntos donde tiene que pasar. Encontrar la ecuación. O sea, ahora vamos a buscar encontrar esa ecuación, después dibujarla obviamente, pero es como que no la tenemos, o sea, no tenemos esto, y igual a m por x más b. No tengo esto. Pues si yo tengo la fórmula de la función lineal, la dibujo y ya está. Buscando la raíz, la ordenada. Bueno, vamos a tener diferentes casos. Vamos a ver el primero. Esta es la fórmula que vamos a trabajar como base. El primer caso dice, si a mí me dan el valor de la pendiente, me dicen vale 3, y me dan las coordenadas de un punto, ¿sí? Y me piden hallar la ecuación de la recta, voy a utilizar esta fórmula. Voy a reemplazar los valores, esos dos valores en esta fórmula. Acá a ustedes no les interesa por qué esta fórmula y no otra. La van a utilizar nada más, ¿sí? Vamos a un ejemplo, porque esto con un ejemplo se entiende. El ejemplo dice, encontrar la función lineal, o también puede decir la ecuación de la recta, o la ecuación de la función lineal. ¿Está bien? Depende del enunciado, puede decir la ecuación de la función lineal en vez de la ecuación en vez de la función lineal. ¿Qué pasa? Por este punto y tiene este valor de pendiente. Lo único que hago, me voy a la fórmula y reemplazo. ¿Sí? Bueno, pero a ver, acá hay que saber cómo uso la fórmula. ¿Cómo la uso? Si a mí me dan el punto 2, 1, ese valor 2 y ese valor 1, en esta fórmula que marqué acá, ¿qué lugares ocupan? ¿O dónde voy a reemplazar de todas las letras? Porque acá hay un montón de letras. I, M, X, X1, Y1, hay un montón de letras. Yo tengo que reemplazar en esa fórmula alguna de las letras, no todas. ¿Sí? El 2 y el 1, que son las coordenadas de este punto, son las coordenadas del punto genérico en la fórmula X1 y 1. ¿Está bien? Y el M, bueno, el M es más fácil. Va a ser la única letra M que está acá que voy a reemplazar. ¿Se entiende? Entonces, ni la letra I ni la letra X se reemplazan por ningún valor. Porque esas letras son las variables, ¿sí?, de la fórmula de una ecuación lineal. Entonces, fíjense, de toda esta fórmula, ¿qué letras reemplacé? M por el valor 6, X1 por el valor 2 e Y1 por el valor 1. Y me quedó esta ecuación. Ahí solo reemplacé, nada más. Ahora, para
que me quede la fórmula que yo estoy acostumbrada a ver una recta, voy a simplemente aplicar propiedad distributiva. El 6 lo voy a distribuir en el paréntesis, al x y al 2. 6 por x, 6x. 6 por 2, 12. ¿Qué hago después? Sumo esos números o los restos, depende de qué cuenta quede. Y aquí al final me quedó la función lineal escrita en la forma que empezamos viendo el tema. ¿Ah? Ahora, si el ejercicio me pide, listo, encontraste la función lineal, graficala. ¿Qué paso sería ese? Todo lo que hicimos antes. Para graficarla, ¿qué vamos a hacer? Ubicar la ordenada del origen. ¿Qué quieren a ver? Uy, yo estoy grabando la clase. Hola. Bueno, si me pidieran a mí dibujar, le buscamos la raíz y la ordenada. La ordenada del origen, ¿cuánto vale acá? Si me lo tuvieran que decir, sin dibujar, sin calcularla. Como un punto. ¿Cuánto vale la ordenada del origen? 0 en X y en Y. Ya se olvidaron todo. Era el valor de B. El valor que el término independiente acá. ¿0 cuánto? 0 menos 11. Bueno, ya tiene la cabeza saturada, parece. Bueno, ¿es creciente o decreciente esta recta? 6x menos 11. ¿Cómo? Ah, yo escuché decreciente por ahí. ¡Ojo! ¿Quién me determina el valor del crecimiento de crecimiento? M, el valor de M, el valor 6, es un valor positivo. Bueno, chicos, mi recomendación es, de todo este apunte, hagan un resumen. Y en ese resumen escriban, fórmula de la ecuación lineal. ¿Cómo se obtiene la raíz? ¿Cómo se obtiene la ordenada? ¿Sí? Después, esta fórmula, en el caso de querer encontrar la ecuación de la recta, importante, la tienen que saber porque la van a usar un montón, ¿sí? Bueno, ¿qué quería escribir ahí? Háganse resumen y ese resumen lo vamos a ir completando. Función lineal, función cuadrática. Seguimos, nos quedan 2 casos y ya no más. Ya sé que están cansados. Bueno, otro caso que se puede presentar es que me den 2 puntos. Me digan, allá la ecuación de la recta o la función lineal, pero te doy las coordenadas de 2 puntos. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? No tengo el valor de la pendiente, entonces lo primero que voy a calcular es la pendiente. Esta fórmula ya sabemos cómo la dedujimos, ¿sí? Un triángulo rectángulo, cateto opuesto, cateto adyacente, me quedaba esa fórmula, ¿sí? Luego, una vez que hice esa cuenta, voy a retomar la fórmula de nuevo del punto anterior y voy a reemplazar M y el valor, escuchen bien, de uno de los puntos, o el primero o el segundo, ¿sí? Las coordenadas. Acá dice x1 y y1, en realidad pueden ser las coordenadas del primer punto o la del segundo punto. Es indistinto, ¿sí? Eso podrían anotarlo. Acá dice x1 y y1. No es que tiene que ser las coordenadas del punto, del primer punto. Pueden ser las coordenadas del segundo punto también. Vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo. Dice, encontrar la función lineal, o sea, de nuevo, ¿qué significa este cartel de la función lineal? Llegar a esto, a y igual a m por x más b, ¿está bien? Bueno, sabiendo que la recta pasa por estos puntos. Ahora, a mí no me dice
¿Quién es el X1 y 1? Todo eso que se menciona arriba de letras. Yo lo voy a renombrar, ¿está bien? Entonces yo digo, el primer punto, el 1, 2, que sea el que tiene las coordenadas X1 y 1. Y el segundo, las coordenadas X2 y 2. Una vez que ya los distinguí, nada, empiezo a reemplazar esos números en la primer fórmula para hallar el M y después uno de esos puntos en la segunda fórmula. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacerlo acá. Está hecho abajo. El M. Calculamos el M primero, que era el valor de la pendiente. ¿Está bien? Bueno, dice I2 menos I1. ¿Quién es mi I2 de estos 4 números? El valor 6, porque yo le dije que las coordenadas del segundo punto sea el I2, el X2 menos el I2. Menos, ¿quién es dentro de estos valores, estos números, el I1 para mí? El 2. Siempre recuerden que esta fórmula consiste en restar los valores de I de cada punto dividido la resta de los valores de X. En ese orden, valores de I sobre valores de X. Ahora, ¿quién va abajo? ¿Quién es el X2 que yo decidí que valiera de estos 4 valores? ¿Quién? 3. ¿Quién es el X1? 1. Hago la resta. Arriba me da 4, abajo me da 2, esto me da 2. Ese número 2 es ahora mi pendiente. Es un número positivo. Entonces mi recta es creciente o decreciente. Creciente. Bueno, me voy a la fórmula acá y reemplazo. Ay, se me corrió todo. El valor 2, perdón, el valor M por 2, ¿sí? Como les dije, el valor M lo reemplazo por 2. ¿Y qué letras de las 4 letras que hay que reemplazar? Perdón, de las 3 letras, no 4. El M ya lo está. X es la variable independiente, no se reemplaza. Y ahora, en lugar del X1 y el 1 sí tengo que poner valores. Ahora, ¿qué valores pongo? Las coordenadas del primer punto, las coordenadas del segundo punto, cualquiera de los dos. ¿Sí? Prueben ustedes que reemplazando las coordenadas del primer punto y después reemplazando las coordenadas del segundo punto, la ecuación de la recta que lleguen va a ser la misma. Se los dejo para tarea. Yo voy a reemplazar las coordenadas del primer punto, solo por una cuestión de comodidad. ¿Sí? Entonces, el X1 que voy a poner, ¿qué valor? Un 1 más. Y en el I1 que voy a poner, un 2. Así no la dejamos la recta. Vamos a hacer la distributiva y después sumar para llegar a la ecuación. ¿No? Todo eso está hecho acá, está hecha la distributiva y les quedó la ecuación acá abajo. ¿Qué ordenada al origen tiene esa recta? ¿Tiene un número que suma al 2x? ¿Cuánto vale entonces la ordenada al origen? 0. ¿Sí? En este caso, para dibujar esta recta van a tener que buscar un punto extra porque esta recta, la ordenada y la raíz valen 0. ¿Sí? Bueno, nos queda este caso. En realidad nos quedan 2 más, pero se los dejo para los chicos en la clase. Así los dejo. Me dice, si conocemos el ángulo, ¿se acuerdan que la pendiente estaba asociada con el ángulo que forma la recta con el semieje positivo de X y las coordenadas de un punto? Bueno, ¿cómo se procede? Se calcula con ese ángulo M. ¿De qué manera? Tangente del ángulo. ¿Cómo encuentro el valor tangente del ángulo? En la calculadora. Si me dan, por ejemplo, vamos al ejemplo acá. 45 grados me dicen que es el ángulo. Y me dan las coordenadas del punto. Voy a la calculadora y escribo tan de 45. Si ustedes hacen esa cuenta, les va a arrojar el valor 1. Ese es su valor de pendiente. Bueno,
Entonces lo reemplazan. Y nuevamente, el otro dato que necesitan es las coordenadas de un punto. Lo tienen. ¿Cuáles son las coordenadas del punto? Acá la tengo. ¿Está bien? Me voy con esos elementos a la fórmula y vuelvo a reemplazar. ¿Sí? Bien. De nuevo, pongo el 1, hago distributiva y ya está. Bien. Hacemos este y ya está. Ya me cansé. Un caso, último caso y no hinchamos más. Ya nos vamos. Aguanten, 2 minutos. Fíjense lo que dice el enunciado. Me dice, si conocemos una recta que es paralela o perpendicular y un punto, ¿sí? Vamos al ejemplo. Dice, encontrar la función lineal que pasa por este punto y es paralela a esta otra recta. O sea, a mí me piden otra recta, ¿eh? Yo ya tengo una ahí que dice menos 4x más 3, pero me pide la ecuación de otra recta. Me están diciendo que esa otra recta es paralela a esta que está acá. Entonces, ¿qué tenían en particular dos rectas paralelas? ¿Cómo eran las pendientes? Iguales. Entonces, voy a sacar de la ecuación de esta recta el valor de m, menos 4. Y voy a considerar las coordenadas del punto. Acá hay un error de tipeo. Ahí debería decir menos 6. 2 menos 6. Y otra vez ya tengo la pendiente y el punto y me voy a la fórmula mágica donde me va nuevamente a construir la ecuación de la recta. Bueno, van a hacer muchos ejercicios de esto en práctica el lunes. De dibujar recta, de buscar la ecuación y después, bueno, nada. Acá ya estaban las actividades. Bueno, chicos, que tengan linda semana y el próximo lunes ven este tema. Gracias por aguantar hasta el final.